Mis queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Reiniciamos nuestras clases en los cursos de docencia y universitaria en la maestría de modalidad virtual de la Facultad de Obstetricia y Enfermería, y esta vez vamos a tocar el tema de estrategias didácticas. El objetivo de la presente reunión es definir lo que es la estrategia didáctica, conocer los componentes y las características de estos, y diferenciar los tipos de dinámicas grupales. Entonces comenzamos con la definición. Aquí se llama estrategia didáctica. Es un conjunto de acciones educativas donde voy a combinar lo que son materiales didácticos, medios didácticos y técnicas didácticas, enmarcadas en un paradigma también denominado método, que el docente selecciona, organiza y secuencia para asegurar experiencias que favorezcan el aprendizaje del estudiante. Dicho de una manera más sencilla, las estrategias didácticas se basan en 4 componentes, en 4 aspectos: la selección de un método, la definición y el uso de medios educativos, la preparación de materiales y la selección o adecuación de una técnica educativa. Esta estrategia didáctica que nosotros vamos a utilizar, que es combinación de lo ya dicho, método, medios, materiales y técnicas, debe conocerse para aplicar esta estrategia cuáles son los recursos con los que cuenta el docente, cuáles son los estudiantes, qué características tienen los estudiantes, cuál es el nivel de preparación al llegar a la asignatura que vamos a dictar, cuáles son los contenidos y cuál es el tiempo en que uno va a dedicarle para organizar, para desarrollar esta asignatura. Lo de los recursos es importante, porque vamos a ver que muchos de los materiales, de los medios que vamos a utilizar, son los materiales digitales, el internet, la computadora, la multimedia, y debemos saber con cuánto contamos para saber cómo organizamos y cómo armamos una estrategia. Comenzaremos revisando los métodos didácticos, no sin antes dejar de decir que la estrategia es la combinación de método, material, medio y técnica. Comenzaremos con el método. ¿Cuáles son los métodos didácticos? Son los que van a regir el proceso de enseñanza-aprendizaje, son los principios. Y estos principios se organizan en 2 grupos, lo que denominamos el método pasivo y lo que es el método activo. El método pasivo es el que está centrado en el profesor, que está sustentado en la teoría conductista y también en la teoría cognitivista, donde hay un aprendizaje memorístico. Y el método activo es aquel que está centrado en el alumno, basado en el método, en el paradigma de la teoría del aprendizaje constructivista y donde funciona el aprendizaje significativo. Como estrategias dentro del método centrado en el profesor, tenemos el método expositivo, lo que nosotros conocemos como las clases teóricas o como las cátedras. Y también tenemos las lecturas obligatorias con control. Las lecturas las decide el profesor y el alumno la tiene que llevar adelante. Y las que son centradas en el alumno es cuando escogemos estrategias en las cuales los alumnos tienen que estudiar casos, al alumno se le presentan problemas para resolver, o simplemente se le plantea una situación que él tiene que descubrir, como cuando uno le dice que tiene que organizar una exposición o hacer un trabajo monográfico sobre un determinado tema. Entonces, resumiendo, en la elaboración de una estrategia tenemos que ver método, medios, materiales y técnicas. Entonces ya hemos visto lo primero, que es método, donde tenemos que elegir en un método basado en el profesor o un método basado en el alumno. El primero se llama método pasivo y el segundo se llama método activo. Y ahora pasamos a los medios didácticos. ¿Cuáles son los medios didácticos? Es por donde vamos a transmitir un mensaje. Este puede ser el medio oral, como es una exposición. Puede ser el medio de la escritura, a través de un libro, a través de una lectura. Puede ser un medio por ondas, a través de los audiovisuales, a través de un CD, a través de una grabación. Y tenemos ahora los medios digitales, que es todo lo que está considerado en el internet, la computadora, los podcasts, etc. Si tratamos de hacer una clasificación sobre estos medios, podemos tener esta. Los medios visuales, el material impreso, las diapositivas, las transparencias, los franelógrafos. Entenderán que las transparencias y los franelógrafos cada vez están en desuso. Sin embargo, cuando no contamos con recursos de diapositivas o de multimedias,
estos pasan a tener gran importancia. El método auditivo, el oral, la palabra hablada, el radio, las cintas. Los audiovisuales, la combinación de los dos anteriores, la televisión, el cine, el VHS, el CD. Y los medios digitales, donde tenemos la computadora, los CD, la multimedia, el internet, la página web, los blogs, los videoconferencias, los podcasts, los blogs, una variedad de medios. En una asignatura uno puede utilizar diferentes medios en diferentes actividades y todo armando todo lo que viene a ser la estrategia didáctica. Cuando hablamos de los medios, en estos medios hay una comunicación, lo que se trata de establecer es una comunicación entre el profesor y el estudiante. Y aquí están reforzados los métodos activos y los métodos pasivos. Cuando hablamos aquí de la comunicación cognitivista, estamos hablando de una comunicación donde el centro es el profesor, y está la comunicación discursiva, donde el profesor solamente enuncia, y tenemos el método adaptativo en que el enunciado lo acompaña de hechos reales o prácticos, o de alguna manera, de algunas aplicaciones. Es el caso de esta clase. Esta reunión que estoy teniendo con ustedes ahorita es a través de un medio digital, tiene una actividad cognitivista, y lo que intentamos hacer es que sea una cuestión adaptativa. La otra modalidad centrada en el alumno, que sería la constructivista, es la interactiva, donde el alumno acompaña la explicación con opiniones y preguntas. No es este el caso. Sí sería el caso, por ejemplo, cuando estamos en un chat, es un medio de comunicación interactivo. Y reflexivo, cuando el alumno concluye luego de una reflexión. Esto es lo que podríamos decir el foro. De alguna manera estamos utilizando un método constructivista. Entonces, recapitulando, las estrategias didácticas es la combinación de métodos, de medios, de materiales y de técnicas. Ya hemos visto los métodos, activo o pasivo. Hemos visto los medios, orales, auditivos, visuales, digitales. Y ahora vamos a revisar los materiales didácticos. ¿Qué cosa es un material didáctico? El material didáctico es el conjunto, la fusión del medio con un mensaje. Yo tengo el medio, todo lo que hemos visto, y dentro de ese medio voy a obtener un contenido, voy a tener un mensaje. La suma de los dos viene a ser el material didáctico. Por ejemplo, en el medio tengo el libro, pero ese libro va con un texto. Entonces el texto que está en el libro, todo ese conjunto va a formar un material. Tengo imágenes y tengo relatos que los voy a colocar en un CD. Bueno, el CD es el medio y el mensaje son las imágenes y los relatos. Todo junto constituye un material didáctico. Y finalmente revisamos las técnicas didácticas, donde tenemos que revisar dos: la exposición y las dinámicas de grupo. No quiero seguir avanzando si es que no tomamos en cuenta este esquema. Miren ustedes, cuando el alumno solamente lee, retiene el 10% de lo que lee. Cuando el alumno mira dibujos, analiza dibujos, retiene el 30%. Pero cuando mira una película, cuando va a una exhibición, cuando ve una demostración, tenemos la posibilidad de que retenga el 50%. Como pueden apreciar, en estos tres ejemplos, en esta punta de la pirámide, la lectura, las palabras oídas, los dibujos observados y el observar, mirar una película, son formas pasivas de aprender y no llegamos a retener más allá del 50%. Pero cuando hacemos modalidades activas, con participación activa y receptiva o actividad pura, nosotros podemos llegar a retener del 70 al 90% de lo que estamos enviando como un mensaje. Por lo tanto, es interesante que cuando nosotros planteemos nuestras estrategias, tratemos de que sean estas de manera activa. El método activo centrado en el alumno. Los medios tienen que ser interactivos para que haya mayor participación del alumno, que sea activo, y así podamos decir que retenemos del 70 al 90%. Si lo llevamos al curso que nosotros estamos dictando, verán ustedes la importancia que tiene para nosotros el foro, la importancia que tiene para nosotros el chat, y si consideramos el trabajo individual como una actividad pura, pues son actividades que van a permitir que ustedes retengan del 70 al 90%. También tenemos en este curso
otras estrategias como las lecturas obligatorias, entendiendo que una lectura obligatoria ustedes solamente van a retener el 10% de lo que leemos. Pero si esa lectura obligatoria no la realizan, no tendríamos forma en que puedan participar en estas actividades activas, de participar en debates, de tener conversaciones o de hacer las cosas que se intentan aprender, donde vamos a retener del 70-90%. Visto esto, entonces podemos entrar a revisar la técnica didáctica centrada en el profesor, que es la exposición o la cátedra. ¿Cuál es la característica de la cátedra? Es una exposición oral del profesor. Puede hacer presentaciones rápidas, completas y sin interrupciones, lo que estoy haciendo yo ahorita con ustedes. Es fácil de organizar y el nivel de expositor tiene que ser importante, tiene que ser bueno, tiene que ser alto. Con un mal expositor la cátedra no funciona. Para yo organizar una exposición en una clase, una cátedra, hay que organizarnos. Y el primer punto de la organización es fijar el objetivo de la clase. Ustedes han podido apreciar cómo al comenzar esta exposición, yo les dije cuáles eran los 3 objetivos que teníamos para esta actividad. Segundo, seleccionar al expositor. Bueno, me eligieron. Tercero, conocer el nivel de los participantes. Ya yo sé quiénes son ustedes, ya yo sé en qué ciclo están, ya yo sé qué cursos tienen, ya sé cuál es el nivel de conocimiento. Implementación del local, en este caso es virtual, no tengo que implementar el local, pero si tuviera yo que hacer una clase con ustedes, tendría que saber cuántos alumnos son, y si son más de 80, necesariamente se requiere de un apoyo auditivo, parlantes, micros. Si lo voy a hacer por internet, como es en este caso, o tener el apoyo de internet en el aula que yo voy a hacer la exposición, o la multimedia. El tiempo, esto es importante. Se recomienda que el tiempo de una exposición no debe ser mayor de 60 minutos y lo recomendable es 30 minutos, porque está demostrado que a partir del minuto 20 el alumno comienza a perder la atención, y la atención es un requisito indispensable para que el alumno pueda retener. Por lo tanto, después de 20 minutos la atención se pierde y ya no retiene muy poco de lo que se dice. Por eso lo recomendable es que las clases no deben durar más de 30 minutos, y esto es lo que nosotros intentamos con esta exposición que les estoy haciendo. ¿Cuál es la crítica? Que no es interactiva ni adaptativa, por lo tanto es enteramente cognitivista y es enteramente método pasivo, centrado en el profesor, es eminentemente cognitivista, no favorece la recepción y obviamente no recibe retroalimentación porque no hay interactividad. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, la cátedra ha sido exitosa. Son más de 800 años de éxito, estamos hablando de 8 siglos de utilización de la cátedra. Es inspiradora y motivadora. Más de un alumno, nos contamos todos nosotros, ha querido reflejarse en un profesor, ese profesor que lo inspira y que lo motiva, y eso solamente lo podemos hacer a través de verlos actuar en una cátedra. Cuando hay temas conflictivos, permite, o temas discrepantes, o varias posiciones frente a un determinado aspecto, permite que el profesor además pueda dar una posición frente al problema. El profesor tendrá la obligación de decir, todas estas son las líneas que existen, pero esta es la posición que yo tengo. La cátedra además es flexible. La cátedra permite que yo pueda llegar a todos los niveles de los alumnos, ya sea en diferentes exposiciones o con la misma exposición poder llegar a todo el auditorio desde el nivel más bajo al nivel más alto. Y es la más simple de todas. Finalmente, una exposición lo único que requiere es una pizarra, mota y tiza. Si nos sofisticamos requeriremos pues computadora, proyector, multimedia, internet, pero donde no existe nada, con una pizarra, una tiza y una mota es suficiente para hacer una cátedra. Conociendo las deficiencias, que no hay interactividad, que es enteramente cognitivista, nosotros decimos aquí que podemos mejorarla. ¿Y cómo la podemos mejorar? Dándole toques de constructivismo. ¿Cómo es esto de toques de constructivismo? Que mientras yo voy haciendo mi exposición, yo estoy realizando preguntas motivadoras o reflexivas que al alumno le permita estar pensando, interactuando mentalmente con el profesor. Y si fuera una exposición presencial, por lo menos dar la posibilidad al alumno que pueda preguntar para retroalimentar el sistema y retroalimentar. No es el objetivo de una cátedra estas dos intenciones, pero en la medida de lo posible que lo podamos hacer, vamos a elevar el nivel de la cátedra. Cuando uno plantea hacer una exposición, plantea hacer una cátedra, pues esta exposición va a tener 5 momentos, 5 partes, digamos. La primera, que es la motivación. La segunda, el momento básico donde yo voy a explicar el problema.
El tercero, el momento práctico, donde voy a hacer una aplicación sobre lo que estoy explicando. Y finalmente un momento de evaluación, y si hay la posibilidad de hacer un momento de extensión, en buena hora. Entonces, estas son las 5 etapas, los 5 pasos en la cual yo debo organizar una cátedra. Muy bien. Tenemos ahora las dinámicas grupales. Hemos visto, resumiendo hasta ahora lo que tenemos, armar la estrategia significa combinar método activo-pasivo, medio visual, auditivo, digital, los mensajes, tener listos los materiales, poner los mensajes, y cuarto, elegir una técnica. La técnica puede ser la expositiva para la actividad pasiva y las dinámicas grupales para los activos. Entonces, en esta parte es interesante conocer los diferentes tipos de dinámicas grupales que existen. Y aquí les voy a presentar estas 3: seminario, simposio, panel, mesa redonda y foro. Traten ustedes de diferenciar uno de otro. Comienzo con el seminario. En las facultades, en las escuelas de pregrado, usualmente llamamos seminario esa actividad donde de un grupo pequeño, 15 o 20 alumnos, se escogen 3 o 4 para que sean expositores de un tema y los alumnos salen a exponer, finalmente hay algunas preguntas y se da por concluido el seminario. Pues bien, eso no es seminario. ¿Cómo se define el seminario? Es una clase o encuentro didáctico, donde un especialista profesor y sus asistentes, otros profesores, interactúan con los participantes en discusiones. Los participantes discuten para difundir o profundizar un conocimiento. Y entonces el objetivo es que investiguen, analicen y estudien un tema para sacar conclusiones. O sea, vamos a discutir y vamos a sacar conclusiones que estén aprobadas por todos los asistentes. Veamos. Aquí pueden ver más o menos en este esquema cómo se organiza un seminario. Yo ese grupo de 15 alumnos lo voy a dividir en 3 grupos de 4 o 5 alumnos, y en cada grupo voy a tener un profesor que va a estar asistiendo a cada uno de esos grupos. Y dentro de esos alumnos voy a escoger a un alumno líder. Entre ellos van a discutir el tema. Tengo 3 grupos y luego de la discusión de cada uno de estos grupos va a salir unas conclusiones. Esas conclusiones van a pasar al final a una mesa final donde va a haber un relator que suele ser el profesor, donde se van a presentar los resúmenes y las conclusiones de cada grupo. Y el profesor es el que finalmente va a hacer las conclusiones de todo el seminario. Entonces, esto es diferente, porque aquí yo estoy teniendo como objetivo que todos los alumnos discutan, que todos los alumnos entre ellos profundicen el tema, y cuando tengan que hacer sus conclusiones, cuando tengan que hacer su resumen, necesariamente van a estar en una actividad de aprendizaje intensa, donde vamos a cumplir con ese 70-90% de retención. Este es el seminario, no lo que normalmente solemos ver. ¿Cuál es la ventaja entonces del seminario? Que se genera un alto nivel de participación. Amplía el panorama mediante consulta, investigación y sobre todo discusión. Hay un ambiente de intercambio grupal donde además vamos nosotros enseñando y entrenando a los alumnos en algunas actitudes que son importantes, la tolerancia y la humildad. Y es conveniente hacer resumen al final, el resumen final del relator, y finalmente distribuirlo. Estas son las características del seminario. Luego tengo la otra dinámica grupal que se llama simposio. Aquí en el simposio es un grupo de expertos exponen diversas partes de un tema en forma sucesiva ante un auditorio. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener un tema que lo voy a dividir en 3 o 4 partes y donde cada una de esas partes van a ser expuestas por alumnos. Veamos este ejemplo. Este es un ejemplo de un simposio sobre pancreatitis aguda, donde he dividido el tema en 4 partes: base fisiopatológica, características radiológicas, soporte nutricional y tratamiento quirúrgico. Cada uno de ellos a cargo de un experto. Entonces, cada experto va a hacer una descripción, un análisis de cada uno de esos puntos. Pero ¿cuál es la ventaja? Que esto lo va a hacer en corto tiempo. Por lo tanto, la ventaja es que voy a tener una información detallada y completa en poco tiempo. Menos de 20 minutos, lo que estamos diciendo cuando el alumno no ha perdido la atención. Si yo desgloso este ejemplo de pancreatitis aguda en 4 exposiciones, cada una de 15 minutos, tenemos 1 hora, donde cada uno de los participantes ha estado 15 minutos y ha hecho que no se pierda la atención del alumno. De otra manera,
Exige que los expertos sean concretos, por lo mismo que tienen que explicarlo en 15 minutos. Es fácil de organizar y evita repeticiones de la temática. Es así como se dispone el panorama en un seminario, en un simposio. Los expertos están sentados en un momento, salen a un atril a exponer y el coordinador o moderador está en un extremo dirigiendo todo este programa. Este simposio, aquí tienen el otro esquema, ¿no? La mesa donde están los que van a ser los expositores, y aquí está el atril donde va a salir uno por uno a dar su exposición durante 15 a 20 minutos. Desventaja, que aquí no hay participación activa de los asistentes. Los asistentes no preguntan, solamente escuchan. Solo los ponentes exponen su punto de vista. No propicia, por lo tanto, el intercambio de ideas y experiencia con los participantes. Es muy formal. La desventaja, si los ponentes no son buenos, entonces el simposio no es exitoso. Entonces, ¿cómo diferencia el simposio y el seminario? En el seminario hay participación activa de todos los asistentes. En el simposio no hay participación activa. Los asistentes solo escuchan. El número de participantes es un coordinador, 2 a 6 ponentes y los asistentes. Tenemos entonces seminario donde hay participación activa de los asistentes, simposio donde divido un tema con 4 expositores para que tengan exposiciones precisas, concretas y de poco tiempo, sin participación de los asistentes, y tengo esta tercera dinámica grupal que es la mesa redonda. ¿En qué consiste la mesa redonda? Es una reunión de expertos que analizan un tema polarizado con serias divergencias. O sea, yo voy a convocar ponentes que van a defender una posición contra otra posición. Entonces el objetivo de esta mesa redonda es lograr que se profundice el conocimiento o visión sobre el tema desde las diferentes posiciones existentes. Entonces los expertos van a tener que discutir entre sí, permitiendo al público sacar conclusiones. O sea, ¿qué significa? Que en la mesa redonda también el asistente es un oyente. Él no va a participar, él no va a preguntar, pero él va a escuchar una discusión entre 2 posiciones frente a un tema. Podemos dar como ejemplo, si en esta mesa redonda yo puedo plantear, vamos a ver cuál es una mesa redonda sobre la pena de muerte. Por lo tanto, yo voy a tener un grupo de expertos que defiendan la pena de muerte y otros que propicien la pena de muerte para un delincuente. Entonces el moderador va a ser clave aquí, porque el moderador es el que va a tener que hacer las preguntas que generen la controversia. Y es así como se dispone una mesa redonda, todos en una misma mesa, el coordinador o moderador al centro y a cada extremo o a cada lado los diferentes expertos que van a discutir el tema. ¿Cuál es la ventaja de la mesa redonda? Que los asistentes son los que van a analizar y obtener las conclusiones. Cada asistente va a sacar su conclusión y cada asistente va a tomar posición. La presentación es dinámica, activa. Si los expertos que discuten lo hacen en una forma alturada y muy bien expuesta, va a ser un éxito la mesa redonda. La comunicación es directa. ¿Cuál es la ventaja? Como ya hemos dicho, solo va a funcionar, solamente va a ser exitosa con un buen moderador. Y la otra desventaja es que no permite intercambio de información con los asistentes, porque hemos dicho que aquí el asistente es pasivo, no participa, solo escucha. ¿Dónde aplico estas mesas redondas? Cuando necesite despertar el interés y la motivación en los alumnos, en los asistentes. Que yo a través de esta mesa redonda voy a permitir que los alumnos se identifiquen y profundicen con un tema. Permite cambio de actitudes también en los asistentes. Y obviamente en una discusión es mucho más fácil entender, comprender los problemas. Por lo tanto, ¿cuándo la voy a utilizar? Cuando yo necesite solucionar controversias. Aquí, si lo hago con alumnos, enseñaría a discutir. Yo podría plantear una discusión entre los alumnos, por ejemplo, en salud sexual y reproductiva, decir, vamos a hacer una mesa redonda. Ustedes, alumnos, se van a encargar de defender el uso de anticonceptivos y ustedes van a estar en contra con el uso de anticonceptivos de un solo día. Y entonces generar una discusión. Y entonces en esa discusión el alumno va a aprender, va a desarrollar actitudes de tolerancia, de respeto, de humildad y sobre todo va a aprender a discutir. Entonces, ¿qué tenemos de las dinámicas grupales hasta aquí? Seminario, participación
activa de todos. Simposium, tema dividido, expuesto de manera concreta. Mesa redonda, utilizada para ver problemas que son controversiales, problemas polarizados. Luego tenemos el panel. ¿Cuál es el panel? Grupo de expertos que dialogan sobre un tema desde su punto de vista particular. ¿Cuál es la diferencia con la mesa redonda? Que en la mesa redonda vamos a defender una posición, vamos a defender una teoría contra otra. Pero en el panel vamos a poner nuestro punto de vista particular, y podrían haber 15, 20, 30 puntos de vista particulares si yo tuviera 15, 20 o 30 expertos. Si tomo el ejemplo de la mesa redonda a favor y en contra de la pena de muerte, yo podría hacer un panel y decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de dar viabilidad a la pena de muerte? Traeré a alguno que su posición es la silla eléctrica, tendré a otro que dirá que la mejor forma sería el fusilamiento, la otra que sea a través de un somnífero, etc. Son puntos de vista particulares. Esa es la diferencia con la mesa redonda. ¿Cuál es la característica entonces? Que el grupo de expertos dialoga entre sí ante el público y resuelve las preguntas que le son planteadas. ¿Cuáles son las ventajas? Que no hay intercambio de información entre los asistentes. Aquí solamente intervienen los expertos que están en la mesa. Pero a diferencia de uno de los anteriores, el asistente aquí puede preguntar. No da opinión, solo pregunta. Esto sí se puede dar en un panel. La ventaja pues es que es participativa, permite aclarar directamente dudas e inquietudes sobre el tema, y usualmente el panel busca que desarrollarse en un ambiente informal, no tan rígido. Y es así como tenemos la disposición, el coordinador en el centro, los expertos a cada lado de la mesa y los asistentes escuchando y en la medida posible preguntando. Finalmente tenemos el foro. Ustedes han escuchado Cineforum, Videoforum, Seminario Forum. ¿Qué cosa viene a ser el foro? El foro usualmente suele seguir a otra actividad. ¿Y para qué? Para que los asistentes discutan de una manera informal lo que se ha discutido, lo que se ha enseñado en la actividad previa. Generalmente pues es después de una actividad de interés, una película, una conferencia. Puede ser parte de un panel, de un simposio, de una mesa redonda, pero es una actividad posterior. ¿Cuál es el objetivo? Aquí hay libre expresión de ideas y opiniones entre los integrantes de un grupo para llegar a conclusiones. Aquí discuten todos preguntan, todos dan opiniones, los asistentes y los de la mesa. Y por ende faciliten el análisis de un tema a partir de la presentación de un determinado medio de comunicación o ayuda pedagógica. Característica: clima informal y con o sin limitaciones. Desarrolla la participación. Los temas a tratar deben estar de acuerdo con la capacidad y experiencia del grupo. ¿Cuál es su desventaja? Que un foro puede prolongarse horas de horas cuando se pone interesante y todos discuten. Y las ventajas es que siendo informal permite la expresión libre y eso favorece el aprendizaje. Entonces, hemos revisado cómo se arma una estrategia a partir del método que elijo, a partir de los medios que elijo, de los materiales y de la técnica que vamos a utilizar. Si es una técnica pasiva, exposición, lectura, o es una técnica activa, las dinámicas grupales. Y aquí tenemos un ejemplo de las diferentes actividades que se realizan en una facultad de las ciencias de la salud. Como pueden ver, la estrategia está que existen clases teóricas, existen clases prácticas, existen seminarios, talleres, existen prácticas externas, existen tutorías. Y cada una de ellas tiene su característica, cada uno de ellos tiene sus materiales, cada uno de ellos tiene su método, cada uno de ellos tiene su medio y cada uno de ellos tiene su material. Y en las no presenciales, que es el caso en que nosotros estamos en la maestría en la modalidad virtual, yo tengo dos tipos de actividades. Miren, tenemos trabajo en grupo, lo que constituiría una dinámica grupal, cuando realizamos los chats los días viernes y cuando realizamos los foros, que usualmente lo hacemos los días jueves. Y el trabajo autónomo es en que yo busco que desarrollar el autoaprendizaje del alumno. Ahí tenemos los trabajos individuales, cuando pedimos que preparen un ensayo, cuando les digo que resuman una lectura y cuando tenemos una lectura obligatoria. De estas hay algunas que son pasivas y otras que son activas. Se lo dejo para que ustedes lo reflexionen.
Conclusión entonces de esta clase. La estrategia y la combinación de materiales, medios y técnicas enmarcadas en un método. 2. El método puede estar centrado en el alumno o en el profesor. Los medios pueden ser auditivos y o visuales y o digitales. Y los materiales son la fusión de un mensaje con un medio. Tercera conclusión, existen varios modelos de dinámicas grupales y cada uno de ellos tiene una aplicación específica. Dejo para su reflexión que determinen cuál es la estrategia didáctica en esta maestría, cuál es la técnica que se utilizan, cuál es el método que se utiliza y cuál es el medio por el cual se lleva adelante toda esta enseñanza. Muchas gracias por la atención.